2006. Después del sexenio de la alternancia política, el pueblo mexicano se da cuenta que no hubo cambio. Se postulan 4 candidatos y una candidata, pero la elección se prefigura a tercios. Aunque en 2005 Andrés Manuel López Obrador fue desaforado en una abierta ofensiva de la presidencia de la República en su contra, el tabasqueño logra presentarse como candidato de la coalición por el bien de todos. A pesar de que Santiago Krill, secretario de Gobernación, era el favorito del presidente Vicente Fox, el PAN elige a Felipe Calderón Hinojosa como su candidato. Roberto Madrazo, presidente nacional del PRI, gana la elección interna y se convierte en el candidato presidencial de su partido. Así llegan las elecciones de 2006. Capítulo 7. El presidente del empleo. Elecciones de 2006. Felipe Calderón. Pero para entender estas elecciones hay que hablar de una administración que desaprovechó el bono poblacional, la renta petrolera, y dejó a 47 millones de pobres. Para enero del 2006, la mayoría de las encuestas anunciaron las preferencias de la población mexicana. Roberto Madrazo tenía el tercer lugar, Felipe Calderón el segundo y Andrés Manuel López Obrador el primero, dejando claro que era una elección de tercios. Felipe Calderón formó parte del gobierno de Fox, fue secretario de Energía de Fox, también fue presidente del PAN. Anteriormente, Calderón tiene una formación totalmente panista, también unas posturas políticas muy encontradas con el propio Fox, ¿no? Forman parte, parece, grupos políticos distintos. Me parece que justo que Calderón fuera parte de su gobierno responde a cuotas, ¿no?, dentro del propio partido. En realidad se dieron cuenta que la forma de hacer campaña de Fox y esta presidencia mediática había resultado pues muy positiva para ellos, ¿no? Para el núcleo foxista y después lo que se va a constituir como el núcleo calderonista, ¿no? La campaña fue una campaña de Estado, ¿no? Fue una campaña que fue, pues digamos, apoyada por el propio gobierno foxista. Y esta campaña empieza desde el momento, por ejemplo, del desafuero del alcalde de la ciudad, ¿no? Que en ese momento pues era López Obrador, el actual presidente en México. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Pues son unas elecciones muy interesantes porque ya se dan en un marco de democratización después de la alternancia del año 2000. Hay un gobierno panista con el presidente Vicente Fox y también en paralelo el ascenso de una fuerza política de izquierda, que es el PRD, va a ser pues uno de los principales protagonistas de esta elección de 2006. Por el otro lado, pues está Felipe Calderón, que representó al Partido Acción Nacional en estas elecciones, buscando pues mantener el predominio de este partido y conseguir por segunda vez la presidencia. Sin embargo, su candidatura fue fundada en esta cuestión del presidente del empleo, del candidato de las manos limpias. Para que tengas un empleo bien pagado, como presidente tomaré estas medidas. El gobierno pagará durante un año las cuotas al seguro social de toda persona que sea contratada por primera vez. Ampliaré las becas para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de dinero. Para las mamás que trabajan, horarios flexibles y el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles. Voy a multiplicar por 5 los microcréditos para que tengas tu propio negocio. Aumentaré las pensiones de los jubilados y apoyaré a las empresas que contraten adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras. Voy a reducir los impuestos a trabajadores y empresas para que haya más inversión y más empleo. Y el turismo será mi prioridad para generar trabajo en las costas, en los bosques, en todos esos lugares mágicos de México. Este 2 de julio, a la hora de votar, piensa en tus hijos. Y mucha de su campaña estuvo fundada en las alianzas con grupos empresariales, ¿no? Como el Consejo Coordinador Empresarial, había, por ejemplo, Jumex. Todos esos grupos empresariales tenían en una pésima opinión al candidato del PRD, que era López Obrador. Y lo que hicieron fue una campaña de desprestigio. Empezaron con esta campaña de
de que López Obrador era un peligro para México. El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. No votes por otra crisis. López Obrador convirtió al DF en un desastre económico. Es una intervención directa del poder presidencial, ¿no? Utilizando el sistema judicial, uno de los 3 poderes del Estado, ¿no? Pero obviamente el intento no funcionó. Pero ahí es donde empieza en realidad la campaña en contra de un candidato que estaba muy bien calificado y que entonces vuelven a ocupar este tipo de campañas mediáticas, ¿no? Es una campaña mediática en donde también se forma la figura de Felipe Calderón, que en realidad no ha tenido mucho éxito en la política, ¿no? Pero que logra casi también como lo hizo Fox, el propio Calderón y su grupo logran ganar la candidatura a fuerza de presión dentro del PAN, ¿no? Es una campaña cuesta arriba la de Felipe Calderón, porque el candidato que aparecía en todas las encuestas de preferencia de voto muy por arriba de cualquier aspirante era Andrés Manuel López Obrador, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, en esa época Distrito Federal, por parte del PRD. El debate no han dado unas propuestas adecuadas para lo que está esperando la nación. Yo considero que están dedicándose más a golpearse. El PRI participa también como un tercer candidato competitivo con Roberto Madrazo, pero ya entrada la campaña, ya en curso todo este proceso de confrontación, la verdad es que las preferencias según las encuestas decayeron mucho para el PRI, para Roberto Madrazo, y se quedó muy rezagado. Pues la mera verdad son puras mentiras lo que están diciendo, ¿sí? Para mí el señor Madrazo es una persona que le gusta ponerse con las mujeres, ¿sí? Y es una persona que no merece ser presidente, la mera verdad. Habría que mencionar también a Patricia Mercado, que fue una candidata por parte del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Tenía un nombre compuesto porque eran 2 organizaciones ahí integradas. Hay que mencionarla porque a pesar de que no tenía una fuerza como para llegar a ganar la presidencia, de cualquier manera obtuvo alrededor de 1 millón de votos. Y eso le permitió ser como un actor también ahí importante, sobre todo posteriormente a las elecciones. La candidata de Convergencia se convertiría en la mujer con más votos obtenidos en una elección presidencial. Signo de un país en el que hasta ese entonces solo 5 mujeres habían sido gobernadoras. Griselda Álvarez en Colima, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri Riancho en Yucatán, Amalia García Medina en Zacatecas y Rosario Robles en el entonces Distrito Federal. Incluso la última encuesta, las últimas encuestas hasta donde se permitía, ¿no? La veda de encuestas marcaban que el triunfador con un porcentaje aceptable, ¿no? Iba a ganar López Obrador, pero resulta que el día de la elección, horas después del cierre, ¿no? Pues resulta que hay un empate técnico, ¿no? Que es una medida que se utilizó en otros países, o sea, este recurso del empate técnico para generar una crisis electoral o en realidad postelectoral, en donde pudieran buscar los mecanismos o darles tiempo de buscar mecanismos para demostrar que legítimamente Felipe Calderón había ganado, ¿no? El candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, obtuvo 15.284 votos, que equivalen al 35.89% de la votación total. El candidato de la coalición por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo 14.756.350 votos, que equivalen al 35.31% de la votación total. Por lo tanto, el candidato que obtuvo el mayor porcentaje de la votación presidencial es Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional. La verdad es que sí fue un margen muy estrecho, alrededor de 245,000 votos fueron.
menos del 1% de la votación efectiva, y naturalmente que eso provocó todo tipo de sospechas, de denuncias, de descalificación del proceso en su conjunto. Pero todo eso sucede ya en la jornada electoral. La cantidad de votos fue copiosa, muy importante. Si vemos también que el resultado entre el primero y el segundo lugar pues fue solamente de 250,000 de votos. Entonces, si esos votos de Patricia Mercado hubieran sido, por ejemplo, otorgados a Andrés Manuel López Obrador, pues otra historia habría ocurrido. Recuerdo que había analistas que estaban revisando la cuestión estadística, que planteaban que la forma en que se comportaron los votos era una forma que no era natural, ¿no? Que no era posible que los votos se hubieran comportado de esa forma. Parece que la frase que más resume el triunfo de Calderón es esta famosa de haya sido como haya sido, que Calderón dio en una entrevista. O sea, él llegó al poder porque se hizo todo lo posible para evitar que Andrés Manuel llegara a la presidencia, ¿no? Después de las elecciones, el IFE anuncia los resultados oficiales de las elecciones. 0.56% de ventaja para Felipe Calderón. Michelle Bachelet es elegida como la primera presidenta de Chile. Se descubre un nuevo planeta, menos pesado y más grande que Júpiter. Evo Morales asume la presidencia en Bolivia. México, Felipe Calderón anuncia que el director de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, será su secretario de Seguridad Pública. Esto es una discusión que todavía sigue, ¿no? ¿Hubo fraude en el 2006 o no lo hubo? Desde mi punto de vista, sí lo hubo, ¿no? Porque había muchos indicadores en los cuales el triunfador no era Felipe Calderón. Aún de haber utilizado el poder del Estado, desde la ayuda que le da Fox, para poder consolidar su candidatura, nunca lo pudo hacer, ¿no? La llegada y el gobierno de Calderón se olvidó esta parte de su campaña de pensar el empleo como lo fuerte, como la parte principal, y se centró más en esta llamada guerra contra el narcotráfico. Voy a ser un presidente de mano firme contra la delincuencia, mano firme contra la corrupción. Quiero un México donde nuestros niños, mis hijos y los tuyos, puedan volver a salir a la calle a jugar con libertad. Un presidente comprometido con tu seguridad para que todos vivamos mejor. Habría que agregar también que Calderón enfrenta la crisis económica internacional que se desata en 2008 y que también tiene una repercusión muy importante, ¿no?, en la falta de eficacia del gobierno. Él había prometido ser el presidente del empleo y en realidad pues no pudo lograrlo porque también le cayó esta crisis económica internacional que afectó a todos los países y sobre todo al caso de México porque pues venía justamente de Estados Unidos esa crisis. Pero en realidad en su sexenio no creó empleo, al contrario, creó una crisis social más profunda, ¿no?, y económica. Y además, pues, creó una crisis de seguridad impresionante que nunca se había vivido ese tipo de crisis de seguridad. Pues yo creo que en el siglo XX solo en el escenario de la Revolución Mexicana. Justo la desaparición de Luz y Fuerza tenía mucha cuestión política detrás, ¿no? Porque el sindicato de Luz y Fuerza era un sindicato muy robusto que apoyaba a movimientos sociales como el EZLN, como los huelguistas de la UNAM, y Calderón se enfrenta, o la forma que tuvo para desaparecer fue hacer un decreto ilegal, ¿no?, en el que se desaparecía la Luz y Fuerza y que todavía sigue el problema, que todavía no se ha resuelto del todo. Y también Mexicana, ¿no? Desaparece Mexicana durante su sexenio. De hecho, llega en una situación muy franca de debilidad por pues esa ilegitimidad de origen, ¿no?, que quedó marcada por las denuncias de la Coalición por el Bien de Todos en la elección presidencial. Y tiene muchas dificultades porque le toca un periodo además complejo. Tiene que saldar las cuentas del apoyo que le da el Bester Gordillo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Tiene que negociar con una fuerza que va a tratar de bloquearlo porque le había hecho fraude. Pero también en el PRD habría que decir, esto va a provocar
una división, una serie de diferencias que después ya van a ser muy abiertas en 2013, 2014. Y entonces si hay un proceso importante de, digamos, de una oposición democrática, pacífica, a lo que ya se empezó a llamar el fraude electoral de esa elección de 2006, ¿no? Hasta llegar a hacer acciones como el plantón y otro tipo de acciones, pero que fueron muy, digamos que el plantón fue muy evidente, ¿no? Porque sí causó, pues digamos, más que caos, pues digamos, el espacio de la ciudad se transformó por ese plantón largo, ¿no? O sea, y esa era la intención, que se hiciera ver a nivel nacional e internacional que había sucedido un fraude electoral y que se expresaba a través de una protesta en el plantón de Reforma, ¿no? En 2006 el fraude electoral impidió que Andrés Manuel llegara a la presidencia y, sin embargo, sirvió como para robustecer su movimiento. Su movimiento político surgió, me parece que fue fomentado incluso por el propio Fox, ¿no? Como este antagonismo que tenía con él, lo fue fortaleciendo. Incluso el propio desafuero, más que impactarle políticamente o hacer que López Obrador perdiera credibilidad o perdiera legitimidad, en realidad lo que hizo fue fundar el movimiento de López Obrador. Parece que es importante, o que el momento clave en la formación de Andrés Manuel como un líder político en el que el López Obradorismo, digamos, se formó, fue el desafuero, ¿no? La movilización que estuvo, el apoyo de la población. De hecho, se prefirió la vía pacífica, la vía institucional. O sea, incluso pese a todos los dichos de las personas más conservadoras del país en que decían que López Obrador es una persona violenta, en realidad demostró que su bandera es la paz, son las instituciones. O sea, no es una persona que tuviera en su programa político atentar contra las instituciones del Estado. Más bien, y lo demostró desde el 2006, una persona que se ciñó a la legalidad y apostó, ¿no? Apostó por las instituciones hasta la última instancia. Una de las estrategias, digamos, de la oposición fue pedirle a los propios ciudadanos que sacaran fotos de las actas, ¿no?, de casilla. Y en la mayoría de actas había pues sí, los números favorecían a la candidatura de López Obrador, ¿no? Entonces la gente se daba cuenta, o sea, ibas a tu casilla y te dabas cuenta que allá había pasado algo raro, ¿no? Entonces la gente sí tuvo enojo, y del enojo pasó a una movilización que duró meses, ¿no? Y obviamente el propio candidato de la oposición, ¿no?, López Obrador, pues también hicieron su análisis, el cual pues en todo indicaba que desde un principio había existido una elección de Estado y que también era un fraude de Estado, o sea, con la ayuda del gobierno federal se había logrado pues mantener como ganador a Felipe Calderón, ¿no? La cuestión de la lucha contra el narcotráfico no formó parte de la campaña de Felipe Calderón, sino que fue algo que empezó a surgir durante esta etapa en que le dieron su constancia de mayoría de las elecciones del 2006 y que ya empezó a ser como presidente. Parece que fueron 6 o 7 veces en los que en discursos públicos menciona que iba a haber un enfrentamiento directo contra el narcotráfico. Y en los primeros meses de gobierno fue cuando empiezan estos operativos conjuntos que Calderón empieza a promocionar como su eje principal. Por esa situación tan complicada en la que llega, sí es una manera de resarcir ese problema, pues fue enfrentar el narcotráfico. Era un problema real, ¿no? Creo que también a eso habría que señalarlo. Ahora es exponencial, como ha crecido, pero ya la situación representaba un problema en muchas regiones. Y creo que asume la responsabilidad que le tocaba a Felipe Calderón, pero con una estrategia a todas luces equivocada, porque en lugar de resolverlo, pues también
fue más visible, se hizo muy presente, hubo una reacción muy poderosa de parte de estos grupos y al final pues le cobra también la factura en el 2012. Y es que la guerra del narco tiene mucha significancia. O sea, número uno es para legitimar el gobierno de Felipe Calderón y digamos como que cambiar ya el escenario. Ya no se hable de fraude electoral, sino que ahora el propio gobierno pone en el escenario público, en la opinión pública, la cuestión del narcotráfico y su lucha contra ellos, ¿no? Pero paralelamente también la guerra del narco en realidad sí es una guerra, pero entre narcos, ¿no? Con el apoyo del gobierno federal hacia uno de los cárteles, ¿no? Porque ellos pensaban que eso podía organizar el narco, ¿no? Y obviamente también pues trae recursos y negocios muy jugosos a este grupo de calderonistas que llegan al poder y que empiezan a instrumentalizar el poder, particularmente con la toma del aparato de seguridad, ¿no? Con Genaro nuevamente, que ya venía trabajando en el AFI, y empiezan a construir pues, otros instrumentos, ¿no? Y desde ahí pues, empiezan a gobernar. Claro, García Luna, que venía siendo el dirigente de la AFI durante el gobierno de Fox, se convierte en el secretario de Seguridad Pública, que ya sabemos, ¿no? Que sabemos que había una franca contubernio con los cárteles de la droga, que se les permitió la operación en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y que la policía apoyaba directamente a los narcotraficantes. Entonces había una captura del narcotráfico de la primera esfera de poder del país, ¿no? Estamos hablando de un gobierno fundado en el narcotráfico y que me parece que ahí es donde prevalece el fondo de la guerra, ¿no? La guerra no era contra el narcotráfico, porque el narcotráfico estaba inmiscuido, sino la guerra era la forma para mantener un control mediante la fuerza de la sociedad mexicana, ¿no? Mediante el miedo, mediante la amenaza, ¿no? Latente del narcotráfico, porque de fondo el narcotráfico estaba dentro del poder político, ¿no? Entonces el poder político y el poder del narco era uno mismo, ¿no? Entonces es muy importante señalar esa parte. Se utiliza la violencia para detener a la oposición democrática, ¿no? Y también para las inversiones. Las inversiones, por ejemplo, que ya se estaban realizando desde décadas atrás, por ejemplo, el de la minería, ¿no? La inversión de la minería pues necesita, pues digamos, que donde va a ponerse las empresas transnacionales, principalmente canadienses, británicas o algunos casos europeas, no haya una oposición. Y también se utiliza el narco para generar un ambiente de violencia, no en las ciudades más importantes, después va a suceder focalizadas en varias partes de las ciudades, pero primero eso se da en los estados, ¿no? Entonces, la guerra del narco pues tiene muchos objetivos para el gobierno de Felipe Calderón. No es privativo solo legitimar su presidencia, sino que también trae consigo incluso la detención del ascenso de la oposición. La administración de Felipe Calderón terminó con más de 121,000 homicidios dolosos durante el sexenio. Las manos que se decían limpias terminaron manchadas de sangre. El 21 de febrero de 2023, Genaro García Luna sería declarado culpable de 5 cargos de narcotráfico por un gran jurado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, confirmando la sospecha de millones de mexicanos. El concepto de democracia en México ha cambiado. Más que llegar como a un nivel de democracia como siempre nos lo habían dicho, de que la democracia es como una línea recta en donde un país va avanzando para llegar a un fin. Nunca sabemos claramente cuál es ese fin, cuál es esa maduración de la democracia. Lo que me parece que se ha vivido es una noción distinta de lo que significa democracia y de la importancia de que esté basada en la legitimidad que da el pueblo, en la legitimidad popular.